sirve como introducción teórica para poder explicar diferencia de potencial. Así que vamos a leer el ejercicio 1 y voy a pasar a desarrollarlo y aprovechar para explicar conceptos que vamos a necesitar para el desarrollo de toda la serie. ¿Sí? Bien, parece que ya no entran más. Cualquier cosita, como siempre, alguien que me avise, por favor, porque no encontré cómo deshabilitar la entrada. Bien, chicos, ya comparto. ¿La cámara se ve? ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Gracias. Voy a ver ahí. Esta sería la serie número 3, para los que no tienen. ¿Sí? El ejercicio número 1, bueno, el tema es diferencia de potencial, o también se lo denomina potencial eléctrico. Y el ejercicio 1 dice, calcular el trabajo necesario para mover una carga Q chiquita desde el punto A a otro B en el campo de una carga puntual Q grande, como indica la figura. Y después nos pide calcular la diferencia de potencial B sub B menos B sub A. ¿Sí? Para esto vamos a hacer un desarrollo. ¿Sí? Antes de ir directamente al desarrollo, vamos a recordar algunos conceptitos que ustedes vieron en Física 1, como son los conceptos de integral de línea y trabajo, ¿sí? Que los vamos a necesitar. Así, por ejemplo, un esquema sencillo como este, nos indica, por ejemplo, que el trabajo para mover este cuerpo va a ser la componente de la fuerza en la dirección del movimiento multiplicado por el desplazamiento. En forma diferencial, podemos decir que la diferencial del trabajo va a ser el producto de la fuerza por el coseno de θ, que sería la componente de la fuerza en la dirección del movimiento, multiplicado por el diferencial de L, que sería el diferencial del movimiento o del desplazamiento de ese cuerpo. Si quisiéramos calcular el trabajo finito o definido para mover ese cuerpo entre dos puntos A y B, trabajo para ir de A a B, lo que hacían en Física 1 era, por ejemplo, integrar entre A y B la fuerza por el coseno de θ por diferencial de L, que también se puede expresar en forma de vectores, como la integral entre el punto A y B del producto escalar de la fuerza por el diferencial de L, ¿no? Como producto escalar. Los conceptos de integral de línea, trabajo, energía, son muy importantes
cuando resolvemos problemas o estamos trabajando en sistemas conservativos. Les recuerdo como ejemplo más característico de un sistema conservativo, algo que ustedes vieron en Física 1, que es el campo gravitatorio terrestre, en el cual el vector queda definido, el vector campo queda definido por el cociente, el vector campo queda definido como el cociente de la fuerza por unidad de masa en cualquier punto de ese campo, del campo gravitatorio. Y se denomina conservativo porque en él se conserva la energía. Así, por ejemplo, el trabajo necesario para levantar un cuerpo en ese campo solo depende de la posición inicial y final del cuerpo. Es más, podemos recuperar toda la energía que invertimos en levantar ese cuerpo con devolver el cuerpo a su posición inicial o al punto de partida. A esa energía se la denominaba en Física 1 energía potencial. ¿Sí? Una energía que está asociada solamente con la posición del cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Energía potencial. Entonces, los conceptos de energía potencial, trabajo y integral de línea son muy importantes. Nosotros también los vamos a usar en electrostática. Y la característica principal o fundamental para que un sistema sea conservativo es precisamente que la energía del cuerpo quede definida por su posición. Y para que esto sea así, que dependa solamente de la posición, el trabajo externo para mover un cuerpo en ese sistema conservativo o en ese campo, para mover un cuerpo de un punto a otro, debe ser independiente del camino seguido. Entonces, la característica fundamental es que el trabajo exterior para mover ese cuerpo o un cuerpo cualquiera en ese sistema sea independiente del camino, quede definido solamente por la posición inicial y final del cuerpo. Nosotros ahora vamos a demostrar que el campo eléctrico es un campo conservativo, que la ley de Coulomb, que nos da la fuerza entre cargas, conduce a un campo conservativo. Bien. Ahora sí, vamos al ejercicio 1 entonces. Para ello entonces, para demostrar lo que dijimos, vamos a considerar una carga fija en un punto, una carga Q, que para nuestro caso sería la carga fuente, y vamos a considerar un punto A, un camino cualquiera. ¿Alguien quiere entrar? Un minutito, chicos. Escucho. Aguante. Vamos todos. Entonces, queremos mover una carga Q chica. Supongamos que esta fuese la carga Q chica de un punto A a un punto B. Entonces, vamos a considerar una carga Q grande fija en un punto, ¿sí? Y vamos a calcular el trabajo exterior necesario para mover una carga Q chica de manera cuasi estática, ¿me escuchan? Cuasi estática desde un punto A a un punto B. Un movimiento cuasi estático sería
aquel en el que la fuerza exterior necesaria para mover la carga Q chica va a diferir infinitesimalmente de la fuerza generada por la carga Q grande. Y va a tener la misma dirección y sentido opuesto que ella. O sea, si las dos cargas fuesen positivas, ¿sí?, la fuerza de Coulomb estaría dada, en este caso, por la carga Q chica por el campo, ¿sí? Pero la fuerza que va a realizar el trabajo, una fuerza exterior, tiene que ser igual y opuesta a esta fuerza. O sea, la fuerza exterior va a ser menos Q por E. O sea, es una fuerza que difiere infinitesimalmente de la fuerza del campo. Y tiene la misma dirección y sentido opuesto. De manera que la carga Q va a llegar al punto B sin energía cinética. O sea, se va a deber el movimiento a una fuerza infinitesimal. O sea, no va a tener velocidad cuando llega al punto B. Con eso nos evitamos de tener en cuenta las energías cinéticas. Si consideramos el desplazamiento, un desplazamiento diferencial de L sobre esta trayectoria, la forma de representarlo es un vector tangente a la trayectoria en todo punto de la trayectoria, ¿sí? Este sería el vector diferencial de desplazamiento, ¿sí? Y el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento lo llamo θ. Bien. Entonces, el trabajo, o el diferencial de trabajo, para movernos de A a B, va a ser igual a la fuerza por el coseno de θ por el diferencial del desplazamiento. O sea que la fuerza total para ir de A a B va a ser la integral de la fuerza por el coseno de θ por diferencial de L entre el punto A y el punto B. Pero la fuerza exterior que hace el trabajo para mover la carga Q es menos Q por E. Lo reemplazo y podemos decir entonces que el trabajo para llevar la carga Q chica de A a B va a ser menos Q por la integral entre A y B del campo por el coseno de θ por diferencial de L. Ahora bien, la distancia mutua entre las cargas, entre Q grande y Q chica, es lo que nosotros llamábamos R. Fíjense que el diferencial de L por el coseno de θ sería la proyección del movimiento, del desplazamiento diferencial de L sobre la distancia mutua entre las cargas. O sea que podemos decir que diferencial de L por coseno de θ va a ser igual a un diferencial de R, lo que implica un cambio de variables. Ojo con eso, cuando ustedes desarrollan esto en teoría, voy a hacer un cambio de variable en la integral, entonces tengo que cambiar los límites de la integral. ¿Sí? Fíjense que ahora la diferencial, lo escribo para que lo vean, o sea que el trabajo lo podemos poner como menos Q por la integral del campo, y en vez de coseno θ diferencial de L, pongo diferencial de R. Eso implica un cambio de variables. R es la distancia mutua entre las cargas y siempre está referido a la carga que genera el campo. Entonces, el punto A referido a Q, o sea, cuando la carga Q chica arranca en el punto inicial, esto sería RA. Y el punto de destino, o al punto donde debería ir el cuerpo que estamos moviendo, lo vamos a llamar RB, es la distancia desde Q a B y desde Q a A. Entonces los límites de la integral se modifican.
Si antes era del punto A al punto B, ahora, referido a este nuevo sistema, porque hice un cambio de variables, esto debería ser la integral entre RA y RB. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, y para resolver, voy a reemplazar el campo por su expresión. Esto sería menos Q, y el campo, ya sabemos nosotros, ¿no? Es Q sobre 4pi epsilon 0, R al cuadrado. Saco fuera de la integral Q y 4pi epsilon 0. Dentro de la integral me queda 1 sobre R al cuadrado, que es del campo, por el diferencial de R. De manera que cuando integramos esta expresión, nos queda menos Q por Q sobre 4pi epsilon 0, y acá nos queda menos 1 sobre R entre RA y RB, que es la integral, menos 1 sobre R es la integral de diferencial de R sobre R al cuadrado. Introduzco el signo menos. Finalmente, podemos decir que el trabajo eléctrico para mover una carga Q chica en el campo de una carga Q grande de un punto A un punto B queda como Q por Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Donde RB es la ubicación del punto de destino y RA es la ubicación del punto de partida. ¿Sí? Y acá vemos que el trabajo exterior es independiente del camino. ¿Sí? Yo podría haber ido por cualquier otro camino, siempre entre los puntos A y B. De manera que hemos demostrado que el trabajo exterior para mover esa carga es independiente del camino y solo depende de la ubicación de los puntos de inicio y de llegada. ¿Sí? O sea, si el trabajo exterior es independiente del camino, hemos demostrado, por lo que dijimos anteriormente, que el campo eléctrico de una carga es un campo conservativo. Asimismo, como el trabajo es un escalar, un campo eléctrico, ¿sí?, debido a la superposición de varios campos generados por una distribución arbitraria de cargas, también va a ser un campo conservativo. ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser la suma de varios términos similares a este, para cada uno de los campos superpuestos que forman el campo total. Y como cada término es independiente del camino, el trabajo va a ser independiente también del camino. Por lo que cualquier configuración de campo va a ser también un campo conservativo. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, lo que nos interesa de esto es que podemos decir que el trabajo exterior para mover una carga Q chica dentro de un campo de una carga Q grande, lo podemos expresar como menos Q por la integral entre A y B del producto escalar del campo por el diferencial de L. Esa sería la forma de expresar como producto escalar el trabajo eléctrico para mover una carga Q chica dentro del campo que aparece acá, generado por una carga Q grande. Y acá podemos observar que como consecuencia de esto, podemos decir que la integral curvilínea sobre una trayectoria cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de L
va a dar 0. Y esto es fácil de verlo, porque es un campo conservativo. Y el trabajo necesario para mover la carga de un punto A a un punto B, ¿sí? Dijimos que era independiente del camino. De manera que si ahora devolvemos la carga de B a A por cualquier otro camino, por ejemplo, ¿sí? Voy por acá. Este trabajo para llevar la carga de B a A va a ser igual y de signo opuesto al trabajo para llevar la carga de A a B. De manera que en cualquier trayectoria cerrada, el trabajo me va a dar 0. Justamente porque es conservativo. Y depende solo de las posiciones inicial y final. En este caso, la posición inicial es A y la posición final es A. Parto de A y vuelvo a A. Entonces también se cumple. Ojo, esto es importante porque lo vamos a ver también después más adelante. La integral en una trayectoria cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de desplazamiento es cerrado. Siempre que es igual a 0, digo. Siempre que la trayectoria sea cerrada. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Venimos bien? Escucho, si algo no entendieron. Bien. Entonces, a partir de acá, es importante definir la energía potencial. Y lo denominamos potencial eléctrico. Y decimos que el potencial eléctrico del punto B menos el potencial eléctrico del punto A, ¿sí? Esto que va a ser igual al trabajo eléctrico para mover la carga de A a B, va a ser igual a menos Q por la integral entre A y B del producto escalar del campo por el diferencial de L. Esta es la diferencia de potencial eléctrico o diferencia de energía potencial entre los puntos A y B. Y solo tiene sentido hablar de diferencia de potenciales eléctricos. ¿Sí? La unidad del potencial eléctrico es el Joule. La misma unidad que el trabajo. ¿Sí? Joule. Y a partir de esta definición del potencial eléctrico, vamos a definir lo que nos interesa a nosotros, la diferencia de potencial eléctrico. Y la diferencia de potencial se define como el potencial por unidad de carga. Y lo vamos a representar con la letra B. Y así decimos que la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A va a ser igual al potencial eléctrico del punto B menos el potencial eléctrico del punto A dividido la carga, por unidad de carga. Lo que es igual a decir que es el trabajo eléctrico para llevar una carga chica de A a B dividido el valor de esa carga. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a la menos integral entre A y B del producto escalar de E por diferencial de L. Fíjense, lo que hice fue pasar dividiendo Q chica. Me queda solo la integral, pero con el signo también, siempre con signo negativo. Esta expresión es la expresión general de la diferencia de potencial entre dos puntos. Y va a tener por unidad Joule sobre Coulombio. Y a esa unidad se la denomina Volt. La unidad de la diferencia de potencial es Joule sobre Coulombio y la llamamos Volt. El Volt es la diferencia de potencial. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y lo que quiero acá también que quede clara es la nomenclatura, llamémosla así. ¿Sí?
Entonces, si digo que quiero calcular la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, eso se puede escribir en forma resumida como la diferencia de potencial para ir del punto A al punto B. ¿Sí? Cuando lo pongo como diferencia de potencial, se pone el potencial del punto de destino menos el potencial del punto de partida. Pero la diferencia de potencial se puede escribir en forma resumida y cuando lo expresamos así, ponemos como la diferencia de potencial para ir de A a B. O sea, si lo ven así, le está indicando que me estoy yendo de A a B. Y si lo quiero poner como diferencia, es el potencial del punto de destino, B sub B, menos el potencial del punto de partida, B sub A. Esta es la nomenclatura que vamos a usar, ¿sí? Para que quede claro, esto es igual a la menos integral para ir de A a B, ¿de qué? Del producto escalar del campo por el diferencial del desplazamiento. Profe, Escucho. en el grupo están diciendo si le pueden admitir. Gracias. Gracias. Ya voy. Bien. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, si bien solo podemos hablar de diferencias de potenciales, siempre es diferencia de potencial entre dos puntos, hay veces que necesitamos definir o conocer el potencial de un punto, ¿sí? Por ejemplo, si esta fuese la carga Q que genera el campo y quisiéramos calcular o conocer el potencial que tiene un punto P que se encuentra a una distancia R sub P de la carga Q, se hace un artificio para calcular el potencial del punto P. Y decimos que el potencial del punto P va a ser igual al potencial del punto P menos el potencial de un punto al que le asignamos el potencial 0. Y ese punto está en el infinito. Entonces decimos que el potencial del punto P va a ser igual a la diferencia de potencial entre el punto P menos el potencial en el infinito. Le asignamos arbitrariamente al potencial en el infinito potencial 0. También la Tierra, para nosotros, es potencial 0, nuestro potencial de referencia, digamos. Entonces, para medir el potencial de un punto, lo medimos contra Tierra o contra el infinito. Entonces, eso nos da el potencial del punto. Y esto lo expresamos como la menos integral entre infinito y RP del producto escalar del campo por el diferencial de L. La expresión va a ser B sub P igual a ¿qué? A la carga que genera el campo dividido 4pi epsilon 0 por 1 sobre R sub P, donde R sub P es la distancia desde la carga que genera el campo al punto, ¿sí?, donde estoy calculando el potencial. Esta expresión nos da el potencial de este punto, ¿sí? Siempre, para hacerlo, lo referimos contra infinito. ¿Está claro? Entonces esta forma de expresión, también lo podrían expresar resumidamente sabiendo que 1 sobre 4pi epsilon 0 es K,
Otra forma sería K por Q sobre la distancia al punto que queremos calcular, ¿sí? Entonces, esta expresión nos permite calcular el potencial de un punto. Y repito, diferencia de potencial solo tiene razón si lo hacemos como diferencia entre dos puntos. ¿Sí? En este caso, cuando quiero calcular en un solo punto, lo hago entre infinito y el punto. Entonces, acá creo que vale como resumen recordar algunas cositas. Fíjense, las expresiones generales. La fuerza, que nos da la ley de Coulomb, era el producto de las cargas, ¿sí? Vamos a trabajar con K, por ejemplo, sería K, Q grande por Q chica, dividido la distancia entre las cargas al cuadrado. Después, ¿qué vimos? Campo eléctrico. Fíjense, el campo eléctrico ya es una magnitud que está referida a la unidad de carga, porque la definimos como la fuerza por unidad de carga. ¿Sí? Y entonces tiene como expresión K, ya me aparece una sola carga, que es la que genera el campo, pero también referida a la inversa del cuadrado de la distancia a donde estoy calculando el punto. ¿Sí? Y ahora nos aparece una nueva magnitud, que es la diferencia de potencial, B, que también está referida a la unidad de carga, y podemos decir que es el trabajo eléctrico dividido por unidad de carga. Y tiene como expresión K por Q, que sigue siendo la carga fuente, la carga que genera el campo contra la que voy a realizar el trabajo eléctrico, pero ahora dividido solo la distancia, no está elevado al cuadrado, es inversa a la distancia. O sea, a medida que aumenta la distancia, disminuye linealmente el potencial, mientras que el campo disminuía con el cuadrado de la distancia, igual que la fuerza. Las dos disminuyen con el cuadrado de la distancia. A medida que me alejo, disminuye con el cuadrado. El potencial con la distancia directamente. Para que recuerden, este sería el resumen de las tres series. Fuerza, campo, potencial. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, una Sí. pregunta, ¿cuál Sí. sería la unidad del potencial? Acá les puse, mirá, arriba. Volt. La diferencia de potencial es Joule sobre Coulomb, que surge de acá. Trabajo, a ver si me va la cámara, ahí. Trabajo que es Joule, dividido carga que es Coulomb, y a esa unidad, Joule sobre Coulomb, les dije, arriba está, se llama Volt. Esa es la unidad. ¿Está bien? Sí, profe. La unidad de diferencia de potencial es Volt. Bien. A partir de este resumen, que me parece que es interesante para que tengan las formulitas porque es lo que vamos a usar, voy a volver a una expresión para hacer algunas aclaraciones que son importantes. ¿Sí? Voy a volver a la expresión en la que puedo decir que la diferencia de potencial es menos la integral entre A y B, ¿de qué? Del producto escalar por el diferencial de L. Vengo a esta expresión. ¿Está bien? Si diferencio ambos miembros, me va a quedar que la diferencial del potencial va a ser igual a menos el producto escalar de E por diferencial de L. Que lo puedo expresar desarrollando el producto escalar como menos E por el coseno de θ por el diferencial de L. Y despejo, puedo decir que el módulo de E negativo por el coseno de θ va a ser igual a la derivada del potencial con respecto al desplazamiento. Fíjense, esta expresión nos dice que la rapidez de variación del potencial en una dirección determinada es igual a la componente del campo en esa dirección. Repito, porque es importante lo que estoy diciendo, ¿sí? Nos dice que la rapidez
de variación del potencial al movernos en una dirección determinada es igual a la componente del campo eléctrico en esa dirección con signo cambiado. De manera que vamos a los extremos. Supongamos, ¿sí?, que este fuese nuestro diferencial de L y nos estamos moviendo en la misma dirección que el campo. Profe, Sí, ¿puede ya voy. subir? Sí, ya me di cuenta. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Supongamos este primer caso, que el desplazamiento, el diferencial de L, es en la misma dirección del campo. O sea, elegimos movernos, o mover la carga, o mover el cuerpo, lo que queremos, nos movemos en la misma dirección del campo. En este caso, tengo θ igual a 0. O sea, coseno de θ igual 1. En este caso, se plantea entonces que el módulo de E es igual a la menos derivada del potencial con respecto a L. Y decimos que esta derivada es máxima cuando θ es 0, porque tengo toda la componente del campo coincidiendo con la dirección. Y a esta derivada se la denomina gradiente del potencial. Esto es el gradiente del potencial. ¿Sí? Y se da cuando nos movemos en la misma dirección del campo. Pero se puede dar el caso extremo, que ahora tenemos nuestra dirección del campo, pero decidimos o elegimos movernos en una dirección diferencial de L que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Nos movemos perpendicular a la dirección del campo. En ese caso, entonces, en el que θ es 90, voy a tener que el coseno de θ va a valer 0. Si vuelvo a esta expresión, ¿sí?, acá, coseno de 0, 0, multiplicado por la componente del campo, 0, entonces nos queda, en ese caso, que la derivada del potencial con respecto a la dirección en la que nos estamos moviendo va a ser 0. ¿Y qué significa que una derivada me dé 0? Significa que estoy derivando una constante. En este caso, el potencial entonces es constante. ¿Sí? Y que el potencial sea constante a nosotros nos indica que son superficies equipotenciales. ¿Qué es una superficie equipotencial? Es aquella en la cual en todos sus puntos tiene el mismo potencial. Por eso, equipotencial. Y la superficie por excelencia equipotencial es la de un conductor. Los conductores son equipotenciales. O sea, los conductores tienen igual potencial en todos sus puntos. ¿Sí? Y acá vemos lo que habíamos expresado o definido la clase anterior cuando dimos campo, que decíamos que el campo eléctrico en la superficie de los conductores tiene que ser perpendicular. ¿Se acuerdan? Que dijimos, las dos características de los conductores era que el campo eléctrico en su interior es 0 y en la superficie es perpendicular a la superficie. Y acá lo estamos viendo. El campo tiene que ser perpendicular a la superficie de un conductor porque el conductor es un equipotencial. Los conductores tienen igual potencial en todos sus puntos. ¿Está claro hasta ahí? Me extiendo un poquito más. Ya es mucho para... No los quiero distraer mucho porque esto es teoría, pero... a ver. Fíjense un detalle. Nosotros dijimos
que como definición de potencial era la menos integral, ¿sí? ¿De qué? Del campo por el diferencial de L, ¿sí? Fíjense, que se aprecie. Supongamos que este fuese el cuerpo cargado, que es la fuente que genera el campo, ¿sí? Este es el origen, ¿sí? Trazo un sistema de coordenadas que coincida con el origen. Y esto fuese R. ¿No se ve? No, puede ser. Ya voy. Sean ansiosos. Ya voy. Bien. Voy a graficar el campo en función de la distancia, ¿sí? Entonces, si yo traslado esto acá, según nuestra nomenclatura, sería R grande, el radio del cuerpo, ¿sí? Bien. Si esto fuese un conductor, ¿cómo sería la representación? Si fuese un conductor y quiero representar campo, el campo va a ser 0 desde el origen hasta la superficie del cuerpo, porque es un conductor, y dentro de los conductores no hay campo. Entonces, es 0, y cuando llego a la superficie, toma su valor máximo. Supongamos que este fuese el valor del campo, ¿sí? Este valor es para R, o sea, en la superficie del cuerpo. Y después, ese campo decrece con el cuadrado de la distancia. O sea que a medida que me alejo, el campo va disminuyendo. ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la gráfica del campo en función de la distancia para un conductor. Desde el centro hasta la superficie, 0. En 0 toma en R grande, en R del cuerpo, toma el máximo valor del campo y de ahí decrece. Si nosotros quisiéramos calcular para este cuerpo en particular, ¿sí?, la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí?, por ejemplo, entre un punto A y un punto B, esto que estoy sombreando, ¿qué representa? El trabajo, profe. Esto representa la diferencia de potencial entre los puntos, porque la integral de la diferencia de potencial es el área debajo de la función campo en función de la distancia. Esto que representé acá es la diferencia de potencial entre estos dos puntos debido a este cuerpo cargado. Es esto que sombrí. Es el área debajo de la función campo. ¿Se entiende? En forma gráfica. ¿Alguien quiere entrar? Escuché un clink. Mis secretarios no me están avisando, ¿eh? Nadie me avisa. Qué bonito. Estamos dormidos, profe. Sí, me parece que sí. El profe también, no se preocupen. Todos estamos dormidos. Bien, ahí está. Hasta acá, chicos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Explico de nuevo lo que ustedes digan. O si no, seguimos. ¿Se despertó Mariano? Ahí, Sí. ¿cuál sería el gradiente? O sea, ¿cómo se representaría gráficamente? Y es el máximo valor. Ya te mostré hoy. A ver. Bueno, este no. La lista todavía no. ¿Ya se quieren ir? No.
El gradiente es el valor máximo del campo. O sea, todo depende cómo nos movemos. Si yo me muevo en la misma dirección del campo, como sería en este caso, este es un gradiente máximo. Ahora, este valor que estoy sacando acá, de la componente del campo, es máximo. Si vos te movieras en un ángulo, cortando líneas de campo, ¿sí? ¿Cómo son las líneas acá? Son todas radiales. Si vos cortás línea de campo, tenés un valor dependiendo del coseno. Ahora, si yo me moviera en forma perpendicular, ¿sí? ¿Qué sería en forma perpendicular? Me estoy moviendo, ¿sí? Dentro de una superficie. Todo depende del ángulo con respecto al ángulo del campo. Ese es el secreto del gradiente. El ángulo en que te moves con respecto a la dirección del campo. Bien. Vamos, si no hay preguntas, voy al ejercicio 2. ¿Que se entendió? Eso era el 1. A ver, chicos. Vamos a sacarlo. ¿Molesta? A ver si podemos resolver el ejercicio 2. Dice así. Ahora tenemos dos cargas puntuales. Tienen sus valores. Q1, 40 por 10 a la menos 9. Q2, 30 por 10 a la menos 9. Dice que están separadas entre sí 10 centímetros. Y vamos a considerar dos puntos. El punto A equidista de ellas, es decir, está a igual distancia de Q1 que de Q2. Y después tenemos un punto B que está a 8 centímetros de Q1 y a 6 centímetros de Q2. Y nos pide que calculemos el potencial en el punto A, el potencial en el punto B, y una vez que hacemos A y B, nos pide que calculemos el trabajo necesario para transportar una carga de 25 por 10 a la menos 9 cool desde el punto B hasta el punto A. ¿Cómo sería esto? A ver. Miren, vamos a dibujar y a razonarlo. A ver. Este es 2. Por si después quieren fotos, vamos a ver. 2. Sería así, por ejemplo. Esta es una carga Q1, esta una carga Q2, y tengo un punto A, que sería este, que equidista de ambas cargas. Y después dice que tengo un punto que está a 8 centímetros por ejemplo así. Este es mi punto B. Está a 8 centímetros de A. Acá esto es 5 centímetros y 5 centímetros. Y el punto B está a 6 centímetros de Q2. Esa sería la representación de nuestro problema o ejercicio. Y nos pide calcular cuál es el potencial del punto A y cuál es el potencial del punto B. ¿Se acuerdan que dijimos que como el trabajo es una magnitud escalar, para calcular debido a una distribución de cargas que depende de una distribución arbitraria de cargas, había que hacer una suma de términos similares al que habíamos calculado? Bien, acá por ejemplo, para calcular el potencial del punto ¿a qué va a ser igual? Va a ser el potencial del punto A debido a Q1 más el potencial en el punto A debido a la carga 2.
¿Y cómo lo expreso? Lo expreso como el potencial de un punto. ¿Y cómo sería? Voy a traer la carga desde infinito hasta el punto A contra el campo que genera la carga Q1. Y eso lo vimos, tiene una expresión del tipo K por Q1 dividido la distancia. Antes llamamos RP, ahora voy a llamar RA1. Más, ahora el potencial del punto A debido a la carga Q2, hago un procedimiento similar. Traigo la carga de infinito hasta A, y la expresión es del tipo K por Q2. Siempre la carga, en nuestra expresión aparece la carga que genera el campo contra el que realizamos el trabajo externo. Sería K por Q2 por la distancia desde el punto a la carga, que le llamo RA2. ¿Sí? Esa sería entonces la forma de expresar el potencial de este punto debido a dos cargas. Si tuviéramos más cargas, vamos sumando para cada carga un término similar. ¿Se entiende? Y en este caso, esto es una suma algebraica. En este caso se suman porque las dos tienen igual signo. Si fuesen de signos opuestos, es una suma algebraica. Habría que restar el término de la carga que fuese negativa. ¿Se entiende? En este caso, entonces, podemos sacar factor común K y nos queda Q1 sobre RA1 más Q2 sobre R más 2. O sea que el potencial del punto A va a valer, esto es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio cuadrado. ¿Sí? Y en este caso en particular, RA1 es igual a RA2, porque son 5 y 5. O sea que también podríamos sacarlo fuera como factor común, expresado en metros. ¿Sí? O sea que sería 0,05 metros. Y nos queda la suma de las cargas. No me acuerdo. ¿Cuánto valía? Q1 vale 40 por 10 a la menos 9. Y Q2 30 por 10 a la menos 9. Saco factor común. Cool. O sea que simplifico. Coulombio con el 1 del cuadrado. ¿Sí? Y simplifico el cuadrado del metro con este metro. Y nos queda Newton por metro es Joule, dividido Coulombio es Volt. ¿No? Esto nos da en Volt. ¿Sí? Desarrollamos el otro punto y después lo calculamos, ¿sí? Para no perder tiempo. ¿Cómo sería entonces el potencial del punto B? ¿Se animan a hacerlo? A ver, ¿cómo les queda con esta configuración el potencial de este punto debido a dos cargas? A ver, plantéenlo, por favor. Yo resuelvo esta, le pongo el resultado. Mientras ustedes plantean el punto B. ¿Pudieron? ¿Cómo va ese planteo? ¿Pudieron plantear? Creo que sí, profesor. Bien.
Le da así. ¿Así le quedó? Sí. Sí, profe. Parecido a lo que hicimos para la. Cambian las distancias que hay nada más. De Q1 a B y de Q2 a B. La fórmula es igual. A mí me da la primera, 12.600 el potencial del punto A y 9.000 voltios el potencial del punto B. ¿Coinciden? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y se acuerdan? Vuelvo para los que no tengan la guía. Inge, una pregunta. Sí. ¿Usted divide acá por la distancia de RA? Porque son las dos distancias iguales, ¿no? En el punto A, Claro. sí, saqué fuera como factor común porque RA1 es igual a RA2. Las dos son 0,05. Claro. Saqué como factor común directo. ¿Sí? Para no hacer dos veces la división. Digamos. Gracias. En ese caso particular, puedo sacar como factor común. Sí, porque son iguales. Pero solamente ahí. En el B ya no lo puedo sacar. Ya hay que dividir cada carga por su distancia. Claro. Sí. Es lo mismo. Si lo quieren dejar adentro y hacen dos veces, le tiene que dar lo mismo. Sí, sí, tiene que dar lo mismo. En ese caso, porque eran iguales. Bien, y el punto C, a ver si lo pueden sacar. Nos piden el trabajo necesario para transportar una carga de 25 por 10 a la menos 9 cool desde el punto A al punto, perdón, desde el punto B hasta el punto A. Ojo, es distinto al planteo que hicimos en la introducción teórica. Nos movíamos de A a B. Ojo, acá es de B a A. ¿Sí? Fíjense ese detalle. A ver, nos pide calcular el trabajo. ¿Cómo sería? Trabajo eléctrico para mover una carga de un valor determinado. Esa carga vale 25 por 10 a la menos 9. Entonces, esto es A, esto es B, y ahora C. Nos pide el trabajo. Nos dice el trabajo, pero ahora, para ir de B a A. Les recuerdo que esto sería el trabajo por unidad de carga, ¿a qué es igual? A la diferencia de potencial. ¿Sí? Y en este caso va a ser B sub B A. ¿No? Y si yo pongo en forma resumida la diferencia de potencial para ir de B a A, si lo quiero expresar como diferencia de potenciales, ¿cómo era? A ver, ¿se acuerdan? Lo quiero expresar como una resta de potenciales en dos puntos. ¿Cómo expreso la diferencia potencial para ir de B a A? El potencial en A menos el potencial en B. Sí, señor. En este caso en particular, en todos va, es siempre el potencial de destino. Bien, en este caso es A, porque me voy dirigiendo a A, menos el potencial de donde parto. En este caso, de B. Muy bien, así es. Yo tengo los potenciales de A y de B. De manera, entonces, que el trabajo eléctrico para mover esa carga de B a ¿a qué va a ser igual? Al valor de la carga que quiero mover, multiplicado por la diferencia que tienen los potenciales de esos puntos. ¿Sí? O sea que el trabajo eléctrico, entonces, va a ser igual al valor de la carga, que es 25 por 10 a la menos 9 cool, multiplicado por el potencial de A, son 12.600 voltios. Menos el potencial de B, son 9.000 voltios. Saco vol fuera del paréntesis y sabemos que vol lo puedo expresar como joule sobre coulombio, que es volt también. ¿Sí? Simplifico coulombio con coulombio y el resultado nos va a dar en joule. Serían 3.600
por 25 exponencial. Ese trabajo, según esto, son 9 por 10 a la menos 5 joules. ¿Puede ser? ¿Coincide? ¿Alguien sacó? ¿Queda alguien despierto? ¿No? Coincide. Bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, Sí. No, ingeniero. ¿se podría hacer como el- la fórmula hoy que nos dio del trabajo? Que, a ver, no me acuerdo, ¿verdad? Con La integrales. fórmula, ¿eh? La fórmula La primera fórmula que nos dio del trabajo, que estábamos trabajando con integrales del trabajo eléctrico. ¿Se podría calcular con eso? se puede, pero ese, por eso te expliqué hace un ratito. Ese que sacamos esa expresión es para una carga. En este caso, tengo dos cargas, cada carga genera un campo. Entonces, primero hay que calcular el potencial de cada punto con la expresión que les di. Esta expresión que estoy poniendo acá es el resultado de todo eso que desarrollé, calculado, sería el potencial en un punto debido a esta carga. Este otro término es el potencial en este punto debido a esta carga. Si hubiera más carga, tienen que aparecer más sumandos, más términos. La expresión que nosotros sacamos era el caso particular para llegar a la expresión del potencial en un punto, pero debido a una sola carga. En este caso son dos cargas. Podés hacerlo, pero tiene que ser dos sumandos. Esos términos que sacamos, dos veces, para cada carga. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Vamos a otro? A ver si es verdad que entendieron. Ustedes son muy mentirosos. Yo no les creo. A ver. Vamos al tercero. No vale los que ya cursaron. Esto es para los nuevos. No sean tramposos. A ver, vamos a resolver este. A ver si me entendieron después de una hora de estar hablando. A ver, vamos a ver este ejercicio. Dice así. Una carga punto que vale 1 por 10 a la menos 6 joule. Y consideremos un punto A que está a 2 metros de distancia y un punto B que está a 1 metro de distancia en direcciones diametralmente opuestas. Fíjense cómo está la figura 2A. ¿Sí? El punto A y el punto B están en una misma recta, o sea, están diametralmente opuestos. En un punto de esa recta está la carga. Quiero saber, ¿cuánto vale la diferencia de potencial? B sub B menos B sub A. Eso significa que voy de dónde a dónde. Si es B sub B menos B sub A. De A hacia B. De A a B. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Y después nos pide resolver el mismo problema para el caso en que los puntos A y B estén localizados como muestra la figura 2B, o sea, a 90 grados. Primero están en una misma recta y después formando 90 grados. No vale para los recursantes. Alumnos nuevos. A ver, ¿cómo serían? Tienen 3 minutos, 1 minuto y medio por cada figura. La cámara.
el A. Estos son 2 metros y esta distancia 1 metro. Esto es 1 metro. Estos son 2 metros. A ver, ¿cómo sería la diferencia de potencial B? ¿No te diga? B sub B menos B sub A. B sub B menos B. Esto es lo mismo que decir B sub A B. Voy de A a B. A ver. ¿Y acá cuánto vale? En el B. B sub A B. ¿Cómo sería? ¿Serían iguales? ¿Y cuánto vale? Como es perpendicular, no sería 0 o algo así. No. ¿Qué es perpendicular? La posición de puntos. A ver, No creo. no quedó claro. Fíjense que lo que nosotros calculamos es el trabajo para mover una carga de un punto al otro independiente del camino. ¿Y qué me importa? La ubicación de cada punto con respecto a la carga que genera el campo. Y esa ubicación está dada desde el centro de la carga al punto. Solo necesito la distancia, el RP, el RA en este caso y el RB. No importa el camino, solo la distancia de cada punto a la carga. De manera que el trabajo para mover la carga de A a B en esta configuración es la misma que en esta configuración. Y podemos seguir moviendo B, mientras tenga 1 metro, podemos seguir moviéndolo. Y el A también, lo puedo mover. Esto se puede mover en 2 círculos si quieren. Un círculo de 2 metros y un círculo de 1 metro. En cualquier punto que ubiquen A y ubiquen B, el trabajo para moverla, una carga cualquiera, contra este campo, desde A a B, va a ser igual. No importa el camino. O sea, en forma general, acá esto lo podemos expresar como, si lo quieren en vez de K, sería Q, que es la expresión que sacamos cuando hicimos el desarrollo. Q sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre la distancia de la carga a B menos 1 sobre la distancia de la carga a A. Y en este caso sería Q sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre la distancia de la carga B menos 1 sobre la distancia. Si le dan valores, son iguales. Acá RB es 1, acá RB es 1. Acá RA es 2, acá RA es 2. La carga es la misma, K es la misma. No importa el camino. Chicos, cuando calculo la diferencia potencial, no importa el camino. Si hago la derivada del potencial con respecto al desplazamiento, ahí me interesa cómo me muevo con respecto al campo. ¿Sí? Ahí sí, pero cuando hago la derivada. Si derivo
el potencial con respecto a un camino cualquiera, ahí sí me interesa qué camino elegí y qué dirección tiene el campo. Si coincide el camino con la dirección del campo, tengo la máxima derivada, que es la que llamo gradiente. Si me muevo en forma perpendicular, pero la derivada, acá estoy sacando trabajo. No se olviden que esto es trabajo por unidad de carga. La diferencia de potencial es trabajo por unidad de carga. ¿Puede ser? ¿Está claro? ¿Se van a acordar? Sí, sí, gracias. Bueno. Vamos al cuarto. Esto era solo eso. Bien. Comparto la serie. Vamos al cuarto. Ejercicio 4 dice, en la figura localícense los puntos A, en los cuales el potencial es 0, y B, en los cuales el campo es igual a 0. Considérese solamente puntos sobre el eje X y tome D igual a 1 decímetro, o sea, 0,1 metro. Bien. Entonces, tenemos que ubicar puntos. Esto, A. ¿Dónde está ubicado A? Para que, primero, el potencial en A sea 0, y después, para que el campo en A sea 0. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Ubicar el punto A. ¿A qué distancia R está de las cargas? Dibujo. Entonces tenemos una carga positiva, una carga negativa. Esta es positiva. Una carga negativa. Esta vale más U. Y esta vale menos 3U. Y supongamos que este es el punto A, ¿sí? De manera que dice que la distancia de Q1 a A, esta distancia de Q1 a A es R. Buen día, salió una notificación en su computadora. Ajá, qué bonito. No, ahora no. Qué loco, me corta todo. Se deja hinchar. Qué oportuna que es esta máquina, loco. Entonces decimos que la distancia de Q1 a A es R, que es lo que vamos a calcular. Y conozco la distancia entre las dos cargas. ¿Sí? Esto conozco, la distancia entre las cargas es D. Y D conozco. D vale 1 decímetro. Vamos a poner ya 0,1 metro. Para no dar vuelta. Bien, esa es la configuración. Bien, ¿cómo planteamos? Nos pide que encontremos la ubicación del punto A para, primero, que el potencial en él sea 0 y después que el campo sea 0. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al punto A. Potencial primero, ¿sí? ¿Se ve bien? Ustedes me avisan. El potencial en el punto A, en este caso, va a estar debido a dos cargas, ¿sí? Entonces, el potencial en A, debido a la carga más Q, ¿a qué va a ser igual? Va a ser K por la carga, ¿sí? Dividido la distancia de Q a R.
Y ahora, el potencial en A debido a esta otra carga sería la suma algebraica, porque esta es negativa. Entonces, en este caso sería menos K por 3Q dividido la distancia de la carga al punto, que va a ser R menos D. O sea, la distancia es lo que llamé R menos D. Y digo que ese potencial tiene que ser 0. Y ahí vamos a ver cómo se cumple esta condición. Para que esto se cumpla, tiene que ser que K por Q sobre R tiene que ser igual a K 3Q sobre R menos D. Acá puedo simplificar K con K y Q con Q. De manera que nos queda que R menos D tiene que ser igual a 3R. O lo que es igual, paso allá, me queda 2R igual a menos D. O R igual a menos D sobre 2. Como es 0,1, esto sería menos 0,1 sobre 2. Nos queda entonces que R va a ser igual a menos 0,05. Que nos dé negativo no indica que el punto A está del otro lado. Está dirigido hacia el eje de las X negativas. Esta debería ser la distancia, entonces, que está A de Q. ¿Está bien? Y el punto B, que nos pide lo mismo para campo, ¿cómo sería? Ustedes son buenos en campo. Ya pasamos, ya presentaron la serie, todo eso. ¿Cómo sería el planteo para determinar qué distancia está A para que ahora el campo sea 0 acá? ¿Cómo sería? A ver, El potencial tiene que ser igual. ¿cómo sería el campo en A debido a la carga positiva? Quiero graficar como vector. Dibujo el campo en A debido a la carga positiva. ¿Hacia dónde está dirigido el vector campo debido a la carga positiva? ¿Hacia dónde? De la derecha. Hacia las X positivas. ¿Sí? Bien, perfecto. Este sería el campo debido a más Q. Y el campo en este punto debido a la carga negativa, Hacia la eje positiva. ¿ah, sí? Hacia el otro lado, opuesto. Dirigido hacia menos Q. Estaría así. Este sería el campo, pero ahora debido a la menos 3Q. ¿No? Los campos tendrían sentidos opuestos. ¿Está bien? Sí. Entonces, el planteo sería, ahora quiero que el campo en el punto A se lo puedo expresar como que el campo en A debido a Q es K por Q sobre la distancia, pero al cuadrado. ¿Sí? Distancia a los ejes positivos. Y el campo en A debido a menos 3Q va a ser negativo, viene para allá. O sea que es K por 3Q dividido la distancia al cuadrado, que va a ser R menos D al cuadrado. Profe, Digo que eso ¿qué es la hoja? no se ve nada. Gracias. Muchas gracias. No se olviden de avisarme, chicos. Yo me concentro en lo que escribo, no miro la cámara. Sí, debería cumplirse esto. ¿Sí? Este es el campo debido a la carga Q positiva y este es el campo debido a la carga negativa. ¿Sí? Negativo porque va hacia el eje negativo. Y esa suma algebraica me tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Qué implica entonces? Que K por Q dividido R al cuadrado tiene que ser igual a K por 3Q dividido R menos D al cuadrado. K simplifico, Q y Q simplifico. O sea que les va a quedar R menos D al cuadrado igual a 3R. Si desarrollo el binomio, me queda R al cuadrado menos 2R D más D al cuadrado igual a 3R.
3R cuadrado, perdón. Bien, si ponemos todo en un solo miembro, paso para allá restando, me va a quedar 2R al cuadrado más 2R, o vamos a poner 2DR, así dejamos R como menos D al cuadrado igual a 0. Eso lo dejamos para la casa, ¿eh? Es resolver la cuadrática, ¿eh? La ecuación cuadrática, que ya lo vimos en alguna serie, ¿no? Que era menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Sí? Donde esto es A, esto es B y esto sería así. ¿Está bien? Lo dejamos ahí, el resto es matemático. De ahí le van a salir dos valores de R. Para el valor positivo de la raíz, un R, para el valor negativo de la raíz, otro R. Como es cuadrática, tiene dos raíces, tiene dos posibles soluciones. Dos valores de R que cumplen esta condición. ¿Está claro? Pero eso lo dejamos, esto es matemático. Lo resuelven ustedes. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe, Sí, escucho. que el punto A tenía que estar a la izquierda. ¿Eso lo tenemos que indicar o no hace falta? No, yo le explico a ustedes nomás. El signo negativo significa que está dirigido en el eje negativo de las X. Eso nomás. Por eso el signo. Eso nomás. No, ahí ya está. Esa es la solución. No hace falta que... No les piden que representen. Piden que calculen nomás. No, ahí termina. Sino que la explicación, digamos, del signo negativo es que A está a la izquierda de la carga positiva. A es negativo a la distancia. Está dirigido hacia el eje de las X negativas. Eso le indica el signo, ¿no? ¿Le aclaré nada más? No hace falta representar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, con respecto a eso tenía la duda porque, o sea, esa distancia que nos da como resultado nos dice que nos movamos en el eje X, Sí. pero podría interpretarse como que es la mitad de la distancia, o sea, como que está entre las dos cargas también. O sea, Discúlpame. el punto A lo tenemos que ubicar desde el Q positivo, 0,05 metros hacia la izquierda, eso es el resultado. Claro, por eso es negativo. Sí. Ok, Hacia la gracias. izquierda de Q, hacia la izquierda del Q positivo, porque R está medido desde el Q positivo. ¿Sí? Y yo estoy sacando R. La distancia entre las cargas conozco. Tengo que ubicar A. Y para que se cumpla esa condición, tiene que ser negativo. Tiene que estar hacia la izquierda de... ¿Está bien? ¿Entiendes? ¿Contestó tu pregunta? ¿Sí? ¿O no? Sí, Disculpe, profe. ¿Sí? Creo que hay un compañero que quiere entrar. Voy. Gracias. Gracias. Sí. No, te dije que no. Ahora, elegir una hora. Mañana. Sí, mañana sí. ¿Cómo salgo de acá? Lunes 26. Ese es más lindo. Lunes 26. Dejamos un ratito. Salir. Tengo que ir a... ¿No es nadie? Bien. ¿Vamos al 5? ¿Puede ser? ¿Pasamos otro ejercicio? Cinco. Dice así. El potencial de una esfera conductora cargada positivamente y de radio 5 centímetros es de 5000 voltios. No hay ningún otro cuerpo cargado en su proximidad. Es el único cuerpo cargado que tenemos. Nos piden A. Represéntese en un esquema las superficies equipotenciales correspondientes a los potenciales de 4000, 3000 y 2000 voltios. Pregunta. Si el cuerpo cargado es una esfera, ¿qué forma van a tener las superficies equipotenciales de 4000, 3000, 2000? Algo cilíndrico, no sé si cómo era. No, cilíndrico no. Si el cuerpo es una esfera, Una las esfera. superficies tienen que ser simétricas con el cuerpo que me está generando. Van a ser cascarones esféricos, ¿sí? Que van a estar a la misma distancia del centro de mi esfera. Para que se cumpla eso es una esfera.
¿sí? Eso es una superficie equipotencial. En todos los puntos va a tener el mismo potencial. Y eso van a estar a la misma distancia del centro de la esfera. Entonces, las superficies que nos pide calcular de 4000, 3000 y 2000 van a ser cascarones esféricos, porque mi cuerpo es esférico. Ahora, si el cuerpo cargado hubiese sido un cilindro, ese sí va a generar superficies equipotenciales cilíndricas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Parece que sí. Entonces, y después nos pide, eso va a quedar para ustedes porque lleva tiempo, construir una gráfica del potencial en función de la distancia radial al centro de la esfera desde R igual a 0 hasta R igual a 15. Entonces este es nuestro ejercicio 5. Y tenemos una esfera de 5 centímetros, 5000 voltios. Vamos a la cámara. Vamos a elegir una esfera que yo hice de... Vamos a elegir una esfera generosa, que se aprecie. No vamos a ser mezquinos. ¿Era positivo? 5000 voltios. Vamos a hacerlo rojo. Esa es la esfera. Conozco de la esfera el radio, que es de 5 centímetros. Conozco R, que son 5 centímetros. Veamos los datos. Tengo el radio, conozco. Son 5 centímetros. Después, ¿qué más conozco? El potencial de la esfera, conozco. Son 5000 voltios. Y no conozco más nada. Bien. Nos pide calcular superficies equipotenciales de 4000, 3000 y 2000. Pregunto. Esas superficies equipotenciales de 4000, 3000 y 2000, ¿cómo estarían? ¿Adentro o afuera de la esfera? Afuera, profesor. Es conductora ¿Cómo de esfera. sería? Perfecto. ¿Cómo sería el potencial en cualquier punto dentro de esta esfera conductora? Me dice esfera conductora. O sea, a ver, si quisiéramos hacerlo completo, esto debería estar sombreado, ¿no es cierto? Indicando que este cuerpo es conductor. Entonces, pregunto de nuevo, ¿cómo es el potencial en cualquier punto en el interior de esta esfera? ¿Iguales? Sí, señor, es un conductor, es un equipotencial. Significa, por ser conductor, que en cualquier punto del interior o de la superficie tiene el mismo potencial. ¿Y el campo en el interior? 0. 0. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, no sé, ¿tengo el compás? Bueno, sería así. Entonces, supongamos esta, este sería la superficie equipotencial de 4000. Esta, ¿de cuánto nos pedí? 3000. Y después, 2000. Bien. Tengo que calcular en qué consiste esto. Calcular la distancia al centro. O sea, ¿cuánto vale este radio? O la distancia esta, R. Este sería el R para 4000 voltios, por ejemplo, ¿sí? Esta
vamos a poner acá, sería el radio, que me calcula esta distancia, sería el radio para 3000 voltios. Y este último es la distancia que tengo que calcular para la superficie equipotencial, que sería para 5000. 2000. Disculpen, soy 2000, chicos. 2000. Este es R 2000. Bien. ¿Qué necesito para calcular la distancia? ¿Sí? ¿Cómo calculábamos normalmente el potencial? Si yo quiero calcular, ¿sí?, el potencial en este punto, ¿cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? Yo quiero calcular en forma genérica el potencial en un punto P. ¿Cómo era la fórmula? K, K. ¿Sí? ¿Se fue? la K carga por Q sobre K por Q dividido sobre R. sobre la distancia al punto. ¿Sí? O sea, sí, esta sería, por ejemplo, la distancia para 4000. Bien. ¿Qué me falta? Conozco el potencial, porque quiero calcular para 4000. Conozco K y quiero calcular R. ¿Qué me falta en esta ecuación para poder resolverlo? La ¿Qué valor carga. me falta? ¿Qué valor me falta? La carga. La carga que tiene esta esfera. Muy la bien. carga ¿Y cómo puedo calcular cuánta carga tiene esta esfera con estos datos? despejando la carga. Calculo el potencial en la superficie. ¿Y a qué va a ser igual? Acá por Q sobre R en la superficie. Claro, Y ahí puedo despejar cuánto tiene de carga. ¿Qué va a ser? El potencial por R sobre K. O sea que la carga de ese cuerpo cargado, en este caso una esfera, es 5000 voltios, que es Joule por Coulomb, por R, puesto en metros, sería 0,05 metros, dividido K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. ¿Está bien? Este cuadrado se va con este. Newton por metro es Joule, se va con Joule. El cuadrado se va con el Coulomb. Y el resultado nos queda en Coulomb. Y sería 5000 por 0,05 dividido 9 exponencial a la 9. Dice que esta esfera tiene una carga de 2,78 por 10 a la menos 8 coulombs. Ya tengo la carga. Entonces ahora ya no hay dificultad. Puedo calcular las distancias. Así, por ejemplo, para calcular el R a 4000 voltios, ¿a qué va a ser igual? Voy a la fórmula, sería voltios B de 4000, va a ser igual a K por Q sobre la distancia de 4000. Y acá despejo R, la distancia. La distancia para 4000 va a ser K por Q sobre el potencial que quiero calcular, que es el de 4000. O sea que esa distancia va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb por la carga que sacamos recién, 2,78 por 10 a la menos 8 Coulomb dividido el potencial que quiero calcular, que es el de 4000. ¿A dónde está ubicado los 4000 voltios? En vez de poner voltio, voy a poner como Joule sobre Coulomb, ¿eh? Así simplificamos más fácil.
Y esto es Coulomb cuadrado. Este se va con este se va con este. Y acá Newton por 1 metro es Joule y me queda 1 metro. ¿Sí? Me sobra 1 metro. Bien. Va a ser el resultado. Entonces, el primero sería 9,09. Está ubicado, la primera superficie equipotencial, la de 4000 voltios, está a 0,063. A 6,3 centímetros del centro de la esfera. La esfera era de 5 centímetros, o sea que desde la superficie está a 1,3 centímetros la superficie equipotencial de 4000 voltios. De la misma forma, pueden calcular la de 3000 y la de 2000. Con fórmulas similares a esta. Acá iría 3000 y después iría 2000. Van reemplazando el potencial. En esta fórmula, el potencial que quieren calcular ustedes. Ponen 3000, le da la distancia. Ponen 2000, le va a dar la distancia. Profe, una pregunta. Y después tienen... Sí, escucho. A la hora de graficar, ¿por qué usted puso primero el 4000? O sea, después 3000 y después 2000. ¿Y cómo desciende, cómo decrece el potencial? Acá está tu fórmula. El potencial decrece con la distancia. Entonces, 4000 va a estar más cerca del cuerpo que 3000. 2000 va a estar más lejos de todos. Va decreciendo el potencial. Es inverso a la distancia. Yo aumento la distancia, disminuye el potencial. Estoy dividiendo por distancia. O sea que 4000 tiene que estar más cerca que 3000. 3000 tiene que estar más cerca que 2000. 2000 más cerca que 1000. Va decreciendo. Se lo dice la fórmula. Por eso puse. ¿Entiendes? Sí. El potencial decrece con la distancia. Es inverso a la distancia. Me alejo, me da menor potencial. Está dividido a la distancia. Por lo tanto, 4000 es mayor que 3000. Debería estar más cerca. ¿Por qué? Decrece el potencial con la distancia. Y si quiero sacar 1000, seguro que va a estar más lejos. 500 más lejos. Va decreciendo. A medida que me alejo, disminuye el potencial. Pero con la distancia. En cambio, el campo decrece con el cuadrado de la distancia. El campo también decrece. A medida que me alejo, va perdiendo valor el campo. Pero con el cuadrado de la distancia. Decrece más rápido que el potencial. ¿Sí? Con el cuadrado de la distancia. En cambio, el potencial directamente con la distancia. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Tienen que sacar R de 3000, que le tiene que dar más grande el radio, por supuesto, y el R de 2000. Pero aparte, les pide el punto B, tienen que hacer una gráfica del potencial en función de la distancia radial al centro de la esfera. O sea, tienen que hacer un gráfico en el que ponen la esferita, por ejemplo, ¿sí? A ver, esta fuese como gráfica, la esfera, trazo, ¿sí? En función de la distancia, no se ve nada, ahí. Trazo una gráfica en función de la distancia, ¿sí? Esto es R. R grande siempre el radio de la esfera. Bien, y esto es un eje de potencial y este es un eje de distancia. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen, por ejemplo, si esto fuese 5000 voltios, que es lo máximo, 5000 voltios es lo máximo porque es el potencial de la esfera, ese 5000 va a ser 5000 hasta el radio. Tiene un valor constante. Va a ser así. Constante. Y después decrece en función de la distancia. Ustedes van sacando. Esto es 5. Pueden hacer para 6,
para 7, para 8, le pide hasta, no me acuerdo, 15 creo que es. Sí, tienen que hacer, por ejemplo, el gráfico hasta 15. Le va dando valores en esta formulita, ¿sí? En esta formulita, no sé si se ve, acá. Le va dando valores, conocen la carga, le va dando a R. Ahora le dan valores a R. Le dan 6, le dan 7, le dan 8, en metros siempre, por supuesto, ¿no? Hasta 15. Y le va dando valores de... Representan en este gráfico, que debería estar en milimetrado, por ejemplo, le va dando los voltios, y después unen los puntos, y le va a quedar la gráfica, cómo varía en función de la distancia. ¿Se entiende? Muy simple, ¿no? Eso es lo que tienen para su caso. El gráfico es en este. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pasamos. Sigo. Voy a la serie. ¿Qué hora es? 5, 6. Bien. El ejercicio 6 nos dice dos esferas conductoras, las dos son conductoras, ¿sí? Las cuales tienen un radio de 2 centímetros. Cada esfera tiene un radio de 2 centímetros. Poseen una carga de 60 unidades electrostáticas, ¿sí? Este ejercicio está en el sistema CGS. Para el sistema CGS, lo que llamamos K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, vale 1. ¿Sí? Es más fácil para trabajar, ¿eh? Bien, entonces dice, tenemos, repito, dos esferas conductoras, cada esfera tiene un radio de 2 centímetros y cada una tiene 60 UeC, unidad electrostática de carga. Y están colocadas con sus centros distantes 12 centímetros. Suponiendo uniforme la densidad de carga sobre cada esfera, calcúlese el potencial y la intensidad del campo eléctrico en puntos distantes 2 centímetros a lo largo de la línea que une los centros de la esfera. Nos piden que haga una gráfica de los resultados, que utilicemos el sistema electrostático de unidades, en el cual 1 sobre 4 pi epsilon 0 vale 1. Ese ejercicio es 6. Bien, vamos a hacer un... Vamos a la cámara. Vamos a empezar por la cámara. Tengo 12. Dos, 4, 6, 8, 10, 12. Correcto. Bien. Las dos esferas son conductoras. ¿Alguien quiere entrar? ¿Puede ser? Bien. Cada esfera tiene 2 centímetros. Ah, salió mal. 2 centímetros. Ah, La escala nomás. es así nomás el día. 2 centímetros.
que es chiquita. ¿No? Este era 0,2. Vámonos. 2 centímetros. Vamos de nuevo, ¿sí? Ya me gusta. Vámonos. Este era 6, ¿puede ser? 6. Sí. Vámonos. Cuatro, 6, 8, 10. Las dos esferas son conductoras, tienen 2 centímetros de radio, poseen una carga de 60 unidades electrostáticas. ¿Sí? Tienen una densidad uniforme, están igualmente distribuidas las cargas. Bueno, más o menos. Esto es 2, esto es 4, esto es 6, esto es 8, esto es 10 y 12 en el centro. Esto sería, si quieren, 0, 2. La separación entre los centros. ¿Estamos bien? Y nos dice, suponiendo uniforme la densidad, debemos calcular potencial, intensidad de campo en puntos distantes 2 centímetros. Bien. Vamos primero con potenciales. Bien, vamos a... ¿Cómo sería el potencial? ¿Sí? Fíjense que como es un conductor, el potencial desde 0 hasta 2, ¿cómo va a ser? Constante. Constante, con el mismo valor. Calculo en 2, potencial en 2, ¿a qué va a ser igual? La fórmula que habíamos visto era K por Q sobre la distancia. En este caso, K vale 1, me va a quedar la carga sobre la distancia, ¿sí? Que es R2, debido a esta esfera, acá. Ahora, debido a esta, en este punto, como son de igual signo, se suma, va a ser la carga, dividido la distancia a este punto. ¿Sí? Entonces, R10. O sea, como la carga es igual, me queda la carga por 1 sobre R2 más 1 sobre R10. Puesto en valores, sería 60 unidades electrostáticas por 1 sobre 2 más 1 sobre 10. Eso es 1 sobre 10 centímetros. Un valor. Ahora si hacemos, por ejemplo, para 4, acá, en el punto de 4, como fórmula sería Q por la distancia, este me va a dar 1 sobre 4 más 1 sobre 8. Tiene suma 12 siempre entre los dos, ¿sí? Si hago el de 6 en el medio, me queda Q por 1 sobre 6 más 1 sobre 6. Ustedes después le dan valores. Q vale 60. Van a ir sacando valores. Si quieren hacer una más, el de 8, y a Q, este es 1 sobre 8 más 1 sobre 4. Y el último sería el de 10, porque después es constante. ¿Sí? Profe, su hoja dejó de verse. Ah, gracias. Muchas gracias. Lo que ofician de secretario, cada vez que me avisan, tienen un cuarto de punto para el parcial. Estoy anotándolo. Gracias. Les voy sumando de a un cuarto. Gracias. Y después tengo entonces, para B sub 10, va a ser Q
Yo veo que ahora todos gritan la próxima vez que desaparece, todos gritan. Sería 1 Si la sobre avisamos 10. 800 veces podemos aprobar, profe. Sí, esa es buena. Bueno, sería... Ahí hay que sacar todos los valores, ¿sí? Para después graficarlo. ¿Está bien? Eso sería en cuanto a potencial, ¿no? De 10 a 12 vale el mismo valor de B sub 10. Y de 0 a 2 vale el mismo valor de B sub 2. ¿Está bien? Y para campo, ¿cómo sería para campo? Fíjense que las dos cargas son de igual signo. ¿Qué va a ocurrir con los campos? ¿Se suman o se restan? Campo voy a calcular. Ahora campo. Primero, campo para 0. Acá adentro, ¿cuánto vale el campo? 0. Sí, señor. Alguien que ni dudó al toque. Muy bien. Conductor, adentro, 0. De ahí hasta el 2, hasta antes de llegar a la superficie, 0. Perfecto. Ahora vamos a hacer en la superficie. Es un 2. Pregunto, el campo debido a este cuerpo, a esta esfera, ¿hacia dónde va a estar dirigido? Hacia la otra esfera. Muy bien. ¿Hacia el eje positivo o hacia la otra esfera? Y el campo debido a esta otra esfera, acá en 2. No escuché, perdón. ¿Hacia dónde? X negativo. Hacia las X negativas. O sea, los campos se restan. ¿Sí? Entonces tengo, el campo de esta va a ser positivo, siempre va a estar dirigido hacia las X positivas, y el campo debido a la otra esfera, a esta, siempre va a ser negativo, va a estar dirigido hacia las X negativas. Entonces nos queda, por fórmula, es K por Q sobre la distancia al cuadrado. K vale 1, no lo pongo, me queda la carga sobre la distancia al cuadrado, menos la otra carga sobre la distancia al cuadrado. O sea que esto va a ser, saco la carga como factor común, va a ser 60 web, que multiplica a 1 sobre 2 al cuadrado, menos 1 sobre 10 al cuadrado, ¿no? Es todo un valor. Y el E sub 4, saco la carga como factor común, 60, me queda 1 sobre 4 al cuadrado, menos 1 sobre 8 al cuadrado. Estoy acá, en 4. Y ahora en el medio, de la particularidad, ¿qué pasa en el medio? A igual distancia de ambas cargas. O sea, igual a 0. Sí, señor, se anula. Perfecto. Me queda 60. Me va a dar 1 sobre 6 al cuadrado, menos 1 sobre 6. Se anula. Como son cargas iguales, en el centro, a igual distancia de ambas cargas, como los campos van a tener sentidos opuestos, en el centro el campo es 0. Correcto. Y después se invierte el signo. ¿Sí? Para E sub 8 me va a dar 60. Bueno, va a ser 1 sobre 8 al cuadrado, menos 1 sobre 4 al cuadrado. Es igual a este campo, pero con signo cambiado. Y después tengo E sub 10, 60, bueno, va a ser 1 sobre 10 al cuadrado, menos 1 sobre 2 al cuadrado. Es igual a este con signo cambiado. Y el último, E sub 12, ¿cuánto vale? 12. E sub 12, acá adentro, ¿cuánto vale? 12. No, 0. Sí. Estoy dentro del conductor. 0. Conductor. Ustedes le dan los valores, ¿sí? Y grafican. Le debería dar... No sé si van a querer foto de eso. Sí, profe. Si graficamos, ustedes lo van a graficar prolijito, pero debería darle algo así. A ver si tengo, estoy sin hojas.
Tienen que buscar hoja. El gráfico es. ¿Cómo sería? Ustedes lo van a hacer como corresponde, prolijo. Pero yo lo hago aproximadamente así. Por ejemplo, supongamos que esto es potencial. Hacemos esto es potencial. Y está en función de la distancia. A ver. Y después tomo esto, es campo. ¿Sí? Y lo voy a graficar. ¿Sí? Bien, con respecto. A ver. Bien. Esto sería 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y acá, para campo, sería 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien. Bien. No tengo los valores, pero supongamos que este es el valor máximo de potencia. No sé cuánto. Ustedes van a tener los valores cuando calculen. Va a ser el valor de potencia. Bien. Si esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tengo entre 0 y 2 el potencial constante, porque es un conductor. Y entre 10 y 12, potencial constante. Así. Después, el punto mínimo va a ser para 6. Entonces, esto a usted le sale mejor, pero sería así. Decrece hasta el mínimo, que es en 6, y después vuelve a crecer en forma simétrica. Algo así, pero más prolija. Cuando ustedes hagan, más prolija. Eso sería potencial. Sin embargo, si grafico campo, ¿sí? Si esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12, voy a partir del interior, me va a dar 0 hasta 2. El campo entre 0 y 2 es 0. Y entre 10 y 12 es 0. ¿Por qué? Porque son conductores. ¿Sí? Lo remarco para marcar que esto estoy graficando. No sé si se alcanza a apreciar. Es 0.